y contarles también un poco de qué se trata ser un facilitador de constelaciones, ¿sí? Porque uno también a veces no tiene mucha idea de qué hacemos los facilitadores, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer primero es pedirles que cierren los ojos un poquito. Vamos a hacer una centración con lo que yo siempre inicio las constelaciones, que me gusta para bajar nuestro caudal de pensamientos. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a conectar con la respiración. Inspirando y exhalando de manera consciente, es decir, observo ese aire, tomo conciencia de que ese aire va a llegar a cada una de mis células, que va a llegar a cada una de mis células para nutrirlas. Mis células se nutren del prana. Entonces inspiro con esa conciencia y al exhalar observo ese dióxido de carbono, producto de esa combustión celular y de esa nutrición celular que el cuerpo elimina a través de la exhalación. Inspiro oxígeno que nutre, exhalo dióxido de carbono, producto de esa respiración y de esa nutrición celular. La respiración la voy a hacer más lenta ahora. Voy a inspirar en un tiempo y voy a exhalar en 2 tiempos. Inspiro lo más profundo que puedo y exhalo en 2 tiempos. Voy a hacer contacto con ese espacio que existe entre la inspiración y la exhalación. Inspiro y observo ese espacio que queda al momento de que inicia la exhalación. Es un espacio vacío, pero que por ser vacío no significa que no exista, sino que es un vacío que existe y es palpable en el momento de la inspiración y de la exhalación. Voy a ir haciendo el ejercicio de que cuando paso por ese lugar me meto un poquito más adentro de ese vacío. Quizás es un momento muy fugaz, pero estoy tomando conciencia de un espacio que existe y que quizás muchas veces no percibo. Lo mismo que sucede en el momento de que exhalo y paso a la inspiración. También ahí hay otro espacio vacío. De esta manera estamos centrados, atentos, aquí y ahora. Y vamos a
tomar conciencia también de todos los seres que nos acompañan, aunque no los veamos. Nuestros quizás abuelos, quizás los padres, los que ya no los tenemos, o los tenemos lejos. Abuelos, bisabuelos. Tomo conciencia de su compañía y de su estar junto a mí. Por la simple razón de que me han pasado la vida para que yo esté acá, por lo cual esa conexión se mantiene y perdura, aún en ausencia. De esta manera, en estado de conciencia, de presente, y de que todos están presentes, los que fueron, los que son, los que no pudieron ser, en esa conciencia pido a Yo Superior que limpie todos los obstáculos y todas las interferencias y almas extras y que sean descargados todos los archivos del nuevo universo 1. En cada uno de nosotros, en cada una de nuestras almas y familia de almas. Una exhalación, una respiración profunda y una exhalación profunda, y en este estado voy a ir volviendo al aquí y ahora, a abrir los ojos. Bueno, para los que no me conocen, que a lo mejor alguno no me conoce, mi nombre es Alejandra Sicorian, soy nacida, como les decía al principio, para algunos de Junín, provincia de Buenos Aires, ahora vivo en Mendoza. Y bueno, tengo un camino que obviamente nació en Junín, donde marcó gran parte de mi impronta y de quién soy y de mi historia familiar, ¿no? Después empecé varias actividades y en un momento de la vida torné de ser una fabricante textil a estudiar psicología, y a partir de ahí, bueno, empecé por este camino que fue increíble. Pasé desde de la universidad, pasé por un montón de cosas que me costó mucho romper, muchas limitaciones que la facultad nos pone. Esto no, y cuando veía a mis pacientes que por ahí por mucho tiempo y las cosas no avanzaban y yo ya había experimentado constelaciones y yo decía, no, tengo que traer otras cosas a mi terapia, entonces a mis pacientes. Y fue ahí que fui rompiendo
rompiendo límites y estructuras, ¿sí? Entonces anduve bastante y recorrí bastantes cosas con las cuales fui descubriendo la existencia de un montón de cosas que yo no tenía conciencia de que existían. Y que yo siempre pedía ver y ver y ver y ver. Yo quiero ver, yo quiero ver. Lo que no sabía era qué había que ver. Y entonces, bueno, anduve por México, en el Camino Rojo, por la India, en procesos de la India. Fui trainer de una universidad de la India también. Por el psicodrama acá en Argentina, por las terapias florales, la arteterapia. Y bueno, fui viendo distintos contextos y distintas cosas que hay que ver. Pero básicamente las constelaciones familiares a mí me trajeron un gran alivio. Por lo cual dije, acá quiero entrar y medio que me quedé ahí, ¿no? En ese camino. Y cuando otras cosas me sacaban, me alejaban de este rol, me empezaba a surgir un malestar en mí, como un estado de confusión, hasta que me daba cuenta que no, que tenía que volver acá. Y para mí el paso fue cuando a mis 40 años constelo por primera vez y constelo la angustia que tenía cada vez que hablaba de mi papá. Parecía esa niña de 7 años que su papá había muerto recién y yo parecía esa niña con 40 años. Y no había manera, estaba en terapia desde los 23 años. Entonces, bueno, mi terapeuta en ese momento, que fue Guillermo Leone, con el que estuve formando 4 grupos junto a él, que me invitó a acompañarlo, hasta el año pasado, que terminamos con esos grupos, y voy a constelar y fue increíble, fue una cosa, por primera vez en mi vida dormí con una paz, con un alivio, esa angustia, también que yo tenía mucho trabajo personal hecho, ¿no? Entonces, las constelaciones no siempre funcionan igual para todo el mundo porque depende del estado de conciencia o de capacidad de autoobservación. No es mágico, ¿sí? Produce movimientos, a veces más rápidos, a veces más lentos. Bueno, en mi caso yo venía de hacer el posgrado de Gestalt, 3 años, un posgrado muy intenso. Entonces, cuando constelo, automáticamente esa angustia desapareció y yo dije, wow, esto es increíble. Así que los que tienen o han tenido angustia saben lo que es vivir con angustia, ¿no? Saben lo que es que de la nada aparezca un estado insoportable emocional que uno no sabe dónde meterse, ¿no? Y bueno, y cuando uno también, más de uno, sabemos que nos angustiamos cuando hablamos de alguien que ya partió. Bueno, eso hablaba de un duelo no resuelto. Y con tantos años de terapia yo no lo podía resolver. Entonces, para mí fue el camino por las constelaciones. Bueno, de ahí en más fue un camino de mucho crecimiento. Entonces, lo que empecé este año también a enseñar sola, ya con Guillermo está dedicándose a otras cosas, entonces yo arranqué el grupo sola. Bueno, en realidad no sola, con Sandrina, que está acá, acompañando el proceso, Paula, que está en Italia, es otra de las docentes, Mirta, que también ahí está, las dos están con gripe, y una fitoterapeuta. Además de otras personas que van a estar dando otros temas y otras materias. Entonces, bueno, la idea de contarles un poquito, quiero contarles de qué se trata las constelaciones familiares y a dónde van. Un poquito mientras pones de vuelta la presentación. Dale. Que se salió. Les puedo contar que yo soy diseñadora, vengo del mundo del arte, que cuando conocí las constelaciones me pareció un mundo mágico de imágenes para ver, me parecían como pósters de películas, las constelaciones familiares, me parecía mágico cómo se veía lo visual, y cuando me decidí a estudiar pensé que no era para los que no son psicólogos. Entonces, cuando vos, Ale, me dijiste, bueno, y te anotás en la formación, yo dije, wow, como en serio. Y me pareció un mundo por recorrer. En mi caso, pude unir lo que había estudiado en teoría de todo lo que es arte con el mundo, digamos, más profundo del ser, ¿no? Entonces, puede salir de ese arte en objetos y pasarlo a sujetos. Todavía sigo fascinada, todavía me parece un mundo nuevo
Y ayer sacaba la cuenta y hace un montón de años ya que estoy, porque arranqué como en el 2013, Ale. ¿Y sí? 12, 13, en el 14 me formé, así que bueno, ahí maravilloso también, como que es algo, a mí me resulta fascinante. Exactamente. De formas de mirarlo. Sí, esto es, de hecho, con las personas que se forman no necesitan tener, por ejemplo, ninguna, porque la verdad que esto nos hace bien a todos, ¿no? Y los que somos facilitadores estamos todo el tiempo procesándonos, esto no se nos termina nunca, porque imagínense que una persona tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 bisabuelos, 32 tatarabuelos, 64 padres de los tatarabuelos, 64, 64 y 64, 138, 128 abuelos de los tatarabuelos, bueno, y así, es exponencial. Entonces, hemos heredado, no todos heredamos lo mismo en una familia. Mis hermanos y yo tenemos distintas cosas. Evidentemente, hemos heredado distintas cuestiones. Nuestros hijos tienen distintas cuestiones, han heredado distintos temas. Entonces, a cada uno lo que le toca. Cuando yo voy a constelar lo que a mí me esté pasando, mis situaciones, ¿sí? Lo que es actual, no lo que yo creo que mi abuela le pasó, no, porque en realidad eso a mí, yo no sé si es mi herencia. Lo único que yo puedo saber que es mi herencia es cómo a mí me está afectando, y lo veo claramente cuando aparecen malestares, síntomas, enfermedades, bloqueos, inconvenientes de todo tipo, problemas con las parejas, problemas con los hijos. Entonces, eso es importante, que cuando hablamos de constelaciones familiares, no somos los sanadores del árbol genealógico, somos los sanadores de nuestra propia vida, ¿sí? de nuestro propio presente. Esto es importante, porque si no, se nos va la vida en ese trabajo, en la sanación, y en realidad no nos quedaría demasiado tiempo para vivir. Entonces, y que además no nos compete a veces, ¿eh? Solamente podemos dar nuestro trabajo en lo que nos toque a nosotros, y ahí ya estamos dando un gran servicio a un montón de ancestros que quedaron con situaciones inconclusas, y nosotros hoy en el presente estamos resolviendo para nosotros y para ellos. Esa es la dinámica de constelaciones. Por eso yo siempre digo que somos un equipo y jugamos juntos. Los que tenemos el cuerpito hoy todavía acá, atravesamos por situaciones que nos llevan hacia ellos, vemos las situaciones que ellos tienen y las sanamos. Ale, hay una pregunta. Sí. Dice Fernanda, ¿una constelación debe estar acompañada por terapia psicológica? No. La constelación va por otros carriles, totalmente por otros carriles. Ahora, es muy importante que uno a veces tenga algunas cuestiones ordenadas desde lo psicológico para poder sostener el movimiento o lo que me muestra la constelación. Cambiaría el orden de las cosas. Todos nacemos con un bagaje de información, con una estructura y con una forma, nos transmiten un modo de ver el mundo. A veces tenemos que acomodar esa forma de ver el mundo antes de entrar en procesos tan fuertes, porque si estamos muy aferrados a cómo me las enseñaron, a la lealtad que yo tengo con respecto a no transgredir las normas y las reglas familiares, a veces se me hace muy pesado y no las puedo sostener y me angustian demasiado las constelaciones. Entonces, uno tiene que ir midiendo pasito a pasito a ver hasta dónde y ver si por ahí necesito otro tipo de acompañamiento para después continuar con las constelaciones. Bien. Entonces, más o menos le estoy contando qué es el camino del facilitador, que es lo que yo transmito, el facilitador multidimensional. En realidad es porque trabajo con distintos aspectos del ser, y para mí son aspectos que van más allá de lo familiar, por eso yo le llamo multidimensional, ¿sí? De pronto yo me encontré trabajando y dándome cuenta que pasaban cosas en la constelación que yo hacía y que
hay gente que ve mucho más de lo que uno ve, de lo que uno puede ver, y me decían, veo que cuando ponés las manos, y yo se me daba por poner las manos a las personas en la espalda, me salía eso, yo no sabía qué era, soy reikista, soy maestra de Reiki, me imaginaba que estaba dando Reiki, pero me decían, a veces veo luz azul, a veces veo luz violeta, y a veces veían otras cosas. Entonces, bueno, creo que a partir de eso a mí me encontró la multidimensión, y entonces la tomé, me animé a transgredir un poquito más esta cajita que era ser psicóloga, y entonces me animé a que eso también existe ya desde que empecé con Reiki en algún momento en mi vida, ¿no? Entonces, esto es, la multidimensión es empezar a ver un montón de aspectos que también nos ayudan a las constelaciones, y que si nosotros abrimos, hay un montón de aspectos, seres que nos pueden, guías, maestros espirituales, que están para ayudar a quien lo pide. ¿Sí? Esto no es que no pueden ayudar cuando uno lo pide, pero cuando uno lo pide, bueno, en la Iglesia Católica le llaman Jesús, María, hay un científico que se llama Rupert Sheldrake, que le llama macroconciencias. Es un científico de Harvard que él está en camino de demostrar la existencia de las macroconciencias, que le podemos llamar como cada uno quiera desde sus creencias. Plata, ¿no? O sea, a mí en el Camino Rojo me enseñaron, y lo pude ver también, ¿no? Que todos son espíritus, las plantitas, las montañas, el agua, todo tiene existencia, entonces todo tiene entidad, y eso es ser parte de la multidimensión y tomarla para que nos ayude en nuestros procesos como humanos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. No. Bueno. ¿Qué necesitas para hacer constelaciones y para ser un facilitador? ¿Qué necesito yo para ir a un taller de constelaciones o para ser un facilitador? Es lo mismo, ¿no? Bueno, en definitiva necesitamos lo mismo. Y eso que necesitamos es ir al centro, animarnos a ir al centro. Y uno se pregunta qué es. Esto es lo que contó y lo que trajo Hellinger a la conciencia hace muchos años, y es que salgamos. ¿Vieron el huracán? A veces me venía la imagen del huracán, que hay el ojo del huracán, que ahí adentro no pasa nada. Es un lugar donde no pasa nada, y alrededor es un maremoto de aire. Entonces, el centro es un lugar donde hay levedad, hay inmanencia, ahí todo es observación y aceptación. Entonces, cuando uno está en ese centro, donde entro en un estado de aceptación de que las cosas son como fueron y así tuvieron que ser, que no hay manera de cambiarlas. Si mi madre me pegaba cuando era chiquita, o mi papá murió, yo me puedo haber quedado muy enojada con él, con su destino, con Dios, con la vida, con todo lo que se le puede ocurrir. Y si me maltrataban con mis padres, y así, cada cosa de la vida, si yo logro entrar a ese centro, ahí entra un proceso de sanación que es único y que es el camino de la aceptación. ¿Sí? Entonces, eso se llama estar en concordancia con el mundo, o con la vida que me tocó tal como es, o con los padres que me tocaron tal como son. ¿Sí? Cuando uno entra en ese punto, salimos de la queja, salimos del juicio, salimos de la acusación. Nosotros nos la pasamos acusando a nuestros padres, y a veces se nos va la vida acusándolos, o enojados con ellos, o reclamándoles lo que no me dieron, y esperando que me den lo que yo quiero. O de la víctima, ¿no, Alejandra? Sí, claro. Lo que pasa es que es un lugar que bueno, que cuando no hay nada, uno tiene recursos para vivir, todos tenemos recursos para vivir, hasta la víctima es un recurso para vivir, porque la víctima cree que no puede, pero ejerce tanto poder que puede todo sobre todos los demás no pueden, pero ella puede con todo lo que los demás le dan.
pero bueno, tiene tanta creencia de que no puede, entonces ese lugar sí se convierte en algo muy poderoso, pero esa creencia de no poder es proporcional a todo lo que después logra, ¿no? Captar de todos los demás, que los demás hagan lo que ella cree que no puede. Entonces, mira qué bien. Interesante. ¿Cómo? Qué interesante, digo, qué sí. bien. Y bueno, y es un lugar que, ojo, que verdaderamente a veces uno, para entrar en ese centro, tenemos que animarnos a salir de todo esto, porque son lugares que conocidísimos, que sabemos manejarnos ahí como pez en el agua. Y además son lugares que me dan un lugar. O sea, esto es, yo cuando en la familia nací, me tocó el lugar que me tocó el lugar de la descarriada, el lugar de la desordenada, o el lugar del perfecto, o el lugar de la víctima. Son lugares que están ahí, entonces uno necesita ese lugar para crecer, porque sin familia ninguno estaría vivo. Entonces nos agarramos de lo que hay. Imagínense, sos un bebé, no podés digitar nada desde ahí. Sin embargo, los lugares ya están, porque ya tus padres te empiezan a nombrar. Ay, mirá cómo los berrinches que hacen, esta va a ser una, esta va a tener a todos sonando toda su vida, y la empezás a marcar. No, siempre está ahí llorando, ella siempre dando lástima, y te empiezan a nombrar. Entonces, son lugares que te empiezan a dar y te empezás a tomar. Sí, ¿quién preguntaba algo? No, digo, etiquetar, te etiquetan, Sí, te ponen claro. Y empezás en realidad también a percibir el mundo como te lo dicen que es, ¿no? También. Entonces, los que tienen plata son toda gente arrogante. Eso puede ser una creencia de mi familia. Entonces yo empiezo a ver el mundo así. Obviamente, muchas de las personas que llegan con temas de dinero puede ser por una creencia de que el dinero lo va a convertir en un ser arrogante. Entonces eso, cuando constelamos y abrimos una constelación, aparece todo eso. Y aparece todo donde arrancó también esa creencia. Entonces vamos y entramos en ese lugar donde arrancó y llevamos la reparación que el sistema necesita. El constelador no sabe nada de lo que tiene que hacer, excepto que también conocemos algunos principios. Algunos principios como que el que llegó primero tiene jerarquía en la familia, los padres son los mayores y los hijos son los menores. Los padres cuidan a los hijos no pueden hacerse cargo, como pasa tanto, de sus papás, siendo niños, estoy hablando, no de adultos, de niños. Los niños se convierten en cuidadores de sus padres. Entonces, bueno, pensando en todo esto, es todo lo que uno ya... Hay un punto que llegamos en la vida que estamos tan hartos de sufrir que decimos, sí, nos metemos y quiero hacer todo lo que sea para salir de ese estado. Para entrar entonces en ese centro, tengo que empezar a estar en esa concordancia, ¿sí? Y entonces empiezo a escucharme a mí. Sobre todo me empiezo a escuchar a mí. Sobre todo es eso, estar en concordancia. Y es hacer lo que yo quiero. Eso implica romper creencias y mandatos familiares, ¿no? Pero es la única manera de que yo pueda estar en esa concordancia. Sea que estoy bendecida en ese caso por la familia y otras veces no tanto. Entonces tengo que trabajar para que para mi entrar en esa concordancia no sea desde la lucha, sino sea desde la aceptación de que esa persona no puede ver lo que yo veo. ¿Entienden? ¿Se entiende? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Había un comentario acá, pero después dijo que ya lo entendió, pero igual lo leo. Fernanda dice, sería como conocer esos lugares de dónde viene
¿De dónde vienen de este equipo y de construir en la actualidad esa creencia, estereotipo o marca que se generó? Sí, sí. Y después abajo puso, claro, ahí entendí, porque vos seguiste explicando, entonces. Sí. Nosotros le llamamos patrones o programas. Esto es como estar en la Matrix y estamos con programas. El día que nuestros padres se juntan en una relación sexual y hay una unión entre ellos y hay una fecundación entre un óvulo y un espermatozoide, en ese momento empieza a hacerse una actualización y una bajada de archivos, como cuando nos cargan la computadora. Nos bajan todos los archivos ancestrales. Todo. Y ahí viene todo. O sea, viene la posibilidad de estar en la vida, primero el principal, lo cual hay que agradecer. Y también vienen todas las cosas que son necesarias por las que yo voy a vivir y voy a necesitar atravesar para poder hacer el camino de la liberación, de la iluminación de esa sombra que está en la sombra, porque de eso no nos podemos acordar nada, salvo que entremos en un proceso. ¿Mm? Hasta las primeras 6 horas de vida, que es un taller que hacemos con Emilio Arévalo, esa sanación es en la India, me lo enseñaron como el karma secundario. Todo lo que ahí se guarda y uno vive, ya está creando bases de los programas que vamos a cristalizar entre los 0 y los 6 años de vida. Esos primeros 6 años de vida, estas primeras 6 horas a los 6 años de vida, ahí se cristaliza todo lo que viene de la vida intrauterina más lo que viene de la vida ancestral. Entonces, puede ser una mínima cosa así que me pasó y a mí eso me empieza a cristalizar y a darme el formato de la vida que voy a tener de ahí en adelante y que va a ser todo mi camino para desandar después y iluminar, para ver de dónde vienen esos malestares o esas enfermedades a veces, ¿no? Entonces, ese centro, cuando uno alcanza ese centro, que lo empezamos a alcanzar tanto cuando hacemos constelaciones, empezamos a tener una calma, ¿no? Porque se baja mucho nuestro nivel de juzgamiento, dado a que empezamos a ver que nuestros padres tienen una historia detrás, o sea, que no son esos ogros, o esa persona que no sabe querer, o ese erizo, como yo le decía a mi mamá. Sí, era un erizo, pero en realidad no era su esencia. Solamente yo percibí su esencia el día que murió. Porque había trabajado yo mucho para sanar con ella. Y así todo costaba porque ella mantenía su estructura. Hasta el último día enseñó algo. Desde ese lugar durísimo. Entonces, cuando ella muere, fue impresionante para mí. Y esto hace un año. Y era como ver todos esos programas de ella de dureza y de rigidez diluirse y a emerger amor puro y un nivel de amor que fue un regalo hermoso porque encima murió el día de mi cumpleaños. Entonces, bueno, hay cosas que no las puede comprender, pero hay que hacer un esfuerzo de trabajar porque en algún momento uno toma claridad de muchas cosas. Si uno quiere solamente ser constelar, hagan el trabajo porque uno toma un contacto con la vida, además, con toda la vida, porque llega un momento que te das cuenta que está todo constelando, el mundo, la naturaleza, los pajaritos, el viento, nada es casual de lo que está todo vivo y todo está interactuando todo el tiempo con nosotros y dándonos algo que necesitamos, como haciendo algo para que veamos algo. Entonces, ese centro, dice Hellinger, en este punto, cuando uno llega a ese punto, se distingue por la levedad. Imagínense que un facilitador tiene que trabajar mucho con eso, porque tiene que ser el más neutro de todos, porque si yo entro en una constelación juzgando, uy, esa madre, mirá lo que le hizo ese chico, ay, mirá cómo la trataban, pobrecita, o atacando, el caso de asesinatos, el caso de cosas muy duras que tenemos que constelar, y que si uno no entra en ese centro, estaría realmente no pudiendo llevar adelante la tarea, ¿no? Entonces, esto es, y para todos nosotros, el constelar nos va calmando la vida, concretamente nos va
sanando todas esas carencias infantiles que hace que todo el tiempo estábamos parados en la vida como un niño, pidiéndole a todo el mundo que nos vea como si fuéramos niños, nuestros hijos, nuestras parejas, ¿no? Le pedimos a ellos que cubran esas demandas que eran de nuestros padres. Y que a veces ha habido mucho, pero hemos quedado enojados en algún punto, entonces de ese enojo instalamos, nosotros mismos creamos patrones de desequilibrio o patrones de desarmonía. Nosotros mismos decidimos a veces rechazar a nuestros padres. Y no me importa, ahora que me das esto no lo quiero porque yo lo que quería era cuando tenía 2 años, y ahí ni siquiera lo sabemos además, ¿no? Salvo que entremos en un proceso a veces psicológico, uno lo puede recordar. ¿Dónde me quedé bloqueado? ¿Sí? Y a veces cuando es de vidas intrauterinas y cuando viene de otras vidas, de ancestros, bueno, ni les cuento. Hablando de otras vidas, también puede haber constelaciones de otras vidas. Eso hay que tener el ojo muy Hay una agudizado. pregunta Sí, sobre eso, ¿vale? sí. Dice Luz, en estas constelaciones se constela y sanan asuntos resueltos de nuestros familiares y o también de nuestras vidas pasadas. A veces cuando uno trae cosas de otras vidas, se manifiestan en esta vida, el bloqueo puede manifestarse en esta vida, pero hay un hilo conductor que es el mismo tema, que es la misma carga que viene de otra vida, y yo en esta la manifiesto también de alguna manera. Y a veces la constelación te das cuenta que está haciendo, pero para eso tenés que tener mucho entrenamiento, no todas son de vidas pasadas, pero hay veces que te das cuenta que no coinciden. Por ejemplo, una vez me pasó con una chica que va a Perú, va a un lugar sagrado en Perú y vuelve con un estado gripal y no se le iba y no se le iba, y esto era todo el tiempo llorando y largando mucosidad. Entonces estaba preocupada porque no había manera de sacárselo. Entonces cuando entramos en la constelación aparece una historia donde ella, ahí aparecen personas que en ese lugar donde estuvo se habían tirado por un barranco ante la llegada de los españoles. Entonces podríamos ahí pensar que es un registro de vida pasada de ella, porque está dando de ver con ella, no había manera de que ella tuviera ancestros en esa zona, ¿sí? En esa época. Entonces puede ser un registro, puede ser un recuerdo de vida pasada, o puede ser una resonancia de algo que algún ancestro, vaya a saber, vivió en esto, igual a eso, y entonces entra en resonancia con su historia, porque ella se acerca. Entonces se acerca a ese punto y en esa resonancia ella hace ese síntoma y lo que trae es la historia de esa gente. Pero solamente ahí apareció la historia de esos originarios de Perú tirándose por el barranco. Y fue la sanación de esa gente, la integración, también la integración con el invasor, que uno cuando está en el centro podemos comprender que esas cosas tan atroces tienen un sentido, y eso que genera tanto dolor y tanto dolor y trae mucha conciencia negativa y conciencia de luz y conciencia de sombra también, ¿no? Pero va generando una apertura de la conciencia. Entonces, y sobre todo desde este centro aparece una claridad de que todos tienen derecho a pertenecer y que a veces no sabemos cómo hacerlo. Y esto pasa en la vida cotidiana, nos pasa a todos. Jugamos de invasores y de invadidos todo el tiempo. Lo que no sabemos es cómo decirle al otro, necesito mi espacio, y no sabemos cómo hablarlo, entonces estamos invadiendo todo el tiempo. El derecho a la pertenencia en un espacio es un gran tema. Bien, entonces el camino de las constelaciones nos llevan necesariamente a ese centro.
el proceso de evolución en el que estamos necesita que entremos a ese centro, donde empecemos a mirar con ojos quizás más compasivos y poder darle luz a tantas atrocidades que tocan vivir a veces, ¿no? Porque realmente han pasado cosas que nos han dolido. Pero después, desde ese dolor, nos convertimos en nosotros en victimarios. Sentimos que tenemos a veces el derecho de ser victimarios. Entonces, bueno, el tema de entrar a ese centro es un camino que nos puede llevar la vida entera. Nos va a llevar la vida entera, con distintos temas. Entonces, pero sí es un camino que cada vez que vamos constelando nos va trayendo cada vez más tranquilidad y más serenidad. Eso sin dudarlo, para los que lo hacen y los que ya están constelando lo saben. Entonces, no es que constelen una vez y se termina todo, no. Puedo hacer de aspectos, un aspecto, otro aspecto. Entonces, cuando constelo un aspecto, espero un tiempo, otro aspecto y otro aspecto de mí, de mi vida, de mis bloqueos, y eso va armando como un surcido del tejido, que está tan desgarrado. Y eso nos va quitando a veces, nos va quitando dolor, entonces ya empezamos a aflojarle a veces en tener que ponernos en justicieros, en querer, en sentirnos con derecho de maltratar a veces, ¿no? Porque tampoco es estoy en paz, estoy todo, no, eso también es escapar al dolor. El camino de las constelaciones se mete en el dolor y lo trasciende. Ese es el camino. Yo que he estado mucho en tema de meditaciones, muchas veces buscamos la meditación para calmarnos, pero en realidad lo que hay que hacer es atravesar, ¿no? Bien. Entonces, todo lo que vemos todo el tiempo, en constelaciones, con las personas que llegan, esto es, todo el tiempo vemos que estamos dando vuelta, es como el huracán, estamos en el huracán, y alrededor del centro, ¿sí? Cuando constelamos nos entramos fugazmente, como en la respiración, como hicimos recién ahí, entramos en ese vacío, entramos en ese centro. Después aparece otra cosa más alrededor que nos está dando vuelta, volvemos a constelar y otra vez metemos un poquito el pie más adentro, ¿sí? Y además todo el tiempo, que esto es importante, que vemos ese orden oculto que hay más allá de todas las emociones que nos dejan las historias, ¿no? Con la conciencia de culpa, con la conciencia de inocencia, y todo eso, que hay un orden que a veces es increíblemente raro, porque a la vez esto es que nos separa, nos daña, desune la familia, a la vez también eso nos está uniendo, ¿sí? Y bueno, por ahora esta vida es la que estamos en camino a ver si podemos, nuestro propósito de vida y como especie humana es poder encontrar, ir sanando, ir encontrando que ese orden pueda empezar a revertirse, ¿no? Que ya es tiempo de que podamos ponerle como límite a la culpa, básicamente, que es lo que más. Siempre estamos jugando entre eso, culpables e inocentes. Entonces, en la medida que vayamos bajando la vara, se va a ir diluyendo. Entonces, esas lógicas nos separan y a la vez nos unen. Porque de alguna manera, aun cuando queda odio entre las personas, el odio es la perversión del amor. No podemos amarnos, entonces nos mantenemos unidos por el odio, pero es una manera de mantenernos unidos. Eso es el ejemplo más claro de esto que está diciendo Hellinger, ¿no? Entonces, ese orden oculto que más allá de los límites de la conciencia y la culpa, que une aquello que separa, ¿no? Que a la vez separa. Bueno, ser un facilitador entonces es tomar ese desafío de ir al centro muy fuerte, porque es ese lugar que yo voy a poder entrar en una constelación y ser neutro,
estar en estado de neutralidad y no sentirme identificada con la hija golpeada o con la mujer maltratada o con la abuela abandonada, no identificarme en esos rasgos de dolor o de enojarme con la víctima, porque puede ser también una identificación desde ahí. Uno tiene que estar muy neutro para poder hacer esta tarea, ¿no? Y obviamente también es nuestro objetivo llegar al centro como seres humanos todos estamos buscando, muchos no, muchos siguen enganchados en la 3D, pero muchos estamos buscando encontrar un espacio acá adentro, al menos, de vivir tranquilos y en paz. Y bueno, esto se logra en las constelaciones y a veces es un camino duro porque el entorno no quiere cambiar, la familia no quiere cambiar, nadie quiere mover, los ves mal y vos te estás encontrando un lugar de serenidad y de calma, así, wow, y querés y no quieren y se enojan si los invitás, si querés llevarlos por esos lados. Y el camino ahí que nos lleva a la trascendencia es el del respeto, es el de respetar que cada uno tiene su camino, así como yo pido ser respetada en mi camino, el otro tiene su camino. Entonces, bueno, muchas gracias y esta es la presentación que quería traerles. Voy a dejar de compartir. Ale, había una pregunta más acá. Sí. Que pregunta Carolina. ¿Las constelaciones se hacen grupales o pueden ser individuales, donde solo participe el facilitador y el consultante? También puede ser individual y grupal, de la forma que quieras. Individual, online, individual, presencial, grupal, online, grupal, presencial. De cualquiera de las maneras funciona de una manera increíble. Es un flash, bueno, acá están varias de las chicas, Moni, Carmen, la otra Moni, que están haciendo la formación que en este momento es parte online y parte que nos encontramos en retiros. Y funciona increíblemente. Hacia el horizonte